Bigfoot. Bigfoot, también conocido como Sasquatch, es un críptido con el aspecto de un enorme primate. Los relatos de encuentros con Bigfoot se remontan a siglos atrás, y aparecen en las leyendas de varios pueblos indígenas de Norteamérica. El primer relato escrito de un encuentro con Bigfoot se remonta a 1811, cuando un cazador de pieles canadiense afirmó haber visto a una criatura parecida a un hombre de gran tamaño. La existencia de Bigfoot no ha sido confirmada por la ciencia. Sin embargo, hay un gran número de personas que creen en su existencia, y se han formado varias organizaciones dedicadas al estudio de Bigfoot. La evidencia de la existencia de Bigfoot se basa principalmente en relatos de testigos, huellas y fotografías. Sin embargo, esta evidencia ha sido cuestionada por los escépticos, que sostienen que es posible explicarla por otros medios, como bromas o errores de identificación. A pesar de la falta de pruebas científicas concluyentes, hay un gran número de personas que creen en la existencia de Bigfoot. El Kraken. Kraken es un monstruo marino de la mitología escandinava. Se describe como un animal gigantesco, con tentáculos largos y poderosos que puede enredar y hundir barcos. Los relatos de encuentros con el Kraken se remontan a la Edad Media. En las sagas nórdicas, el Kraken se describe como un animal del tamaño de una isla, que puede hundir barcos con sus tentáculos. El Kraken se cree que habita en las profundidades del Océano Atlántico, cerca de las costas de Noruega e Islandia. La evidencia de la existencia del Kraken se basa principalmente en relatos de testigos, fotografías y vídeos. Sin embargo, esta evidencia ha sido cuestionada por los escépticos, que sostienen que es posible explicarla por otros medios, como la visión de animales marinos como ballenas o medusas. Chupacabras. Es un críptido legendario que se describe como una criatura que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito se originó en Puerto Rico en 1995 y desde entonces se han reportado supuestos avistamientos en diferentes partes de América, así como en países fuera del continente americano. La criatura recibe su nombre debido a la creencia de que succiona la sangre de sus víctimas, especialmente cabras. La descripción física del chupacabras varía en diferentes relatos, pero comúnmente se le describe como una criatura similar a un reptil, con piel coriácea o escamosa, de color gris verdoso con manchas negras y espinas a lo largo de la espalda. La historia del chupacabras comenzó con informes de ataques a animales en Puerto Rico en 1995, donde se encontraban ovejas muertas con heridas punzantes en el área del pecho y sin sangre en sus cuerpos. Sin embargo, la mayoría de los supuestos avistamientos del chupacabras han sido descartados o no han podido ser confirmados debido a la falta de pruebas sólidas. En algunos casos, se ha demostrado que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna. Biólogos y expertos en vida silvestre consideran al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea y cuestionan su existencia real. Diablo de Jersey. Es una criatura pseudocríptida de la cultura popular estadounidense. Se le describe de diversas maneras, pero generalmente se le representa como un ser bípedo volador con pezuñas. Su apariencia más común es la de una criatura parecida a un canguro con la cara de un caballo, cabeza de perro, alas de murciélago, cuernos, brazos pequeños con garras, pezuñas hendidas y una cola bifurcada. Además, se dice que puede moverse rápidamente para evitar el contacto humano y que emite un espeluznante grito. La leyenda del Diablo de Jersey tiene múltiples posibles orígenes, incluyendo el folclore nativo americano y referencias históricas que mencionan lugares como Drakekid, que significa lugar del dragón en sueco. Sin embargo, el relato más conocido se refiere a Madre Leech, una mujer que supuestamente tuvo 13 hijos y, tras dar a luz al 13º, el niño se transformó en la criatura que se conoce como el Diablo de Jersey. A lo largo de los años, ha habido numerosos supuestos avistamientos y eventos relacionados con el Diablo de Jersey, algunos de los cuales incluyen encuentros con figuras similares al diablo, rastros misteriosos y gritos espeluznantes. Sin embargo, muchos escépticos argumentan que estas historias son mitos y leyendas creadas por la población local como entretenimiento o desacreditación. Algunos expertos creen que las descripciones del Diablo de Jersey pueden estar basadas en avistamientos de grullas canadienses o en otros animales salvajes, y que la leyenda ha sido ampliamente difundida en la cultura popular.
A pesar de la falta de evidencia sólida, la leyenda del diablo de Jersey ha perdurado y se ha convertido en un icono cultural en el estado de Nueva Jersey, inspirando incluso el nombre de equipos deportivos y unidades militares. Jacalope. El jacalope es una criatura mítica del folclore norteamericano que se describe como una liebre con cuernos de antílope. El término jacalope proviene de la combinación de las palabras liebre jackrabbit en inglés, y antílope, aunque la liebre no es un conejo y el antílope no es un verdadero antílope. Muchos ejemplares de jacalope de taxidermia se han creado con cuernos de ciervo en lugar de auténticos cuernos de antílope. La leyenda del jacalope se popularizó en los años 30 cuando los hermanos Douglas y Rick, cazadores y taxidermistas, comenzaron a crear ejemplares de jacalope utilizando cuernos de ciervo y pieles de liebre. Estos ejemplares se vendieron a un hotel en Douglas, Wyoming, y posteriormente se fabricaron y vendieron en otras áreas. La leyenda del jacalope incluye diversas historias extravagantes sobre el animal, como su capacidad para imitar sonidos, su timidez, su capacidad para ser ordeñado, especialmente las hembras, y su preferencia por el whisky. También se dice que solo se reproducen durante tormentas eléctricas con granizo, lo que explicaría su escasez. El jacalope ha aparecido en varias formas en la cultura popular, incluyendo historias, poemas, programas de televisión, videojuegos y una película documental de bajo presupuesto. Algunas legislaturas estatales, como la de Wyoming, han considerado proyectos de ley para nombrar al jacalope como la criatura mitológica oficial del estado. Thunderbird. El pájaro del trueno es una criatura legendaria en la cultura de los pueblos indígenas de América del Norte, conocida por su poder y fuerza sobrenaturales. La leyenda del pájaro del trueno está presente en diversas culturas indígenas, especialmente en la costa noroeste del Pacífico, así como en algunas tribus del suroeste de Estados Unidos, la costa este de los Estados Unidos y las grandes llanuras. Se dice que el pájaro del trueno crea truenos batiendo sus alas y relámpagos al hacer brillar sus ojos. En la mitología algonquina, el pájaro del trueno controla el mundo superior y lanza rayos para castigar a las criaturas del inframundo. Los Ojibwe cuentan que fueron creados para luchar contra espíritus submarinos y castigar a aquellos que violan reglas morales. Los Menominee del norte de Wisconsin los ven como controladores de la lluvia y el granizo, así como protectores de la humanidad contra serpientes cornudas. Los pueblos Siouan también tienen tradiciones relacionadas con el pájaro del trueno. En cuanto a su iconografía, el pájaro del trueno a menudo se representa en forma de X, con las alas extendidas a lo largo del cuerpo y la cabeza mirando hacia adelante. Esta representación puede variar en estilización y simplicidad. En tiempos modernos, el pájaro del trueno ha adquirido notoriedad como un supuesto críptido, similar a Bigfoot y el monstruo del lago Ness, aunque su origen y significado son profundamente arraigados en la cultura indígena. Algunos han propuesto que las historias de los pájaros del trueno se basan en descubrimientos de fósiles de pterosaurios realizados por los nativos americanos, pero esta teoría es objeto de debate. Monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, comúnmente conocido como Nessie, es una legendaria criatura que se dice habita en el lago Ness, en Escocia. A lo largo de los años, ha habido numerosos avistamientos y relatos sobre Nessie, lo que ha llevado a su mitificación y a un interés continuo en la criptozoología. Aunque muchos científicos consideran que la existencia de Nessie es improbable, la historia y los avistamientos han sido una parte importante de la cultura popular. Los rumores sobre un monstruo en el lago Ness se remontan a siglos atrás, pero los relatos modernos comenzaron a principios del siglo XX. Uno de los informes más famosos fue en 1933, cuando una pareja afirmó haber visto un enorme animal en el lago. Se han propuesto varias teorías para explicar la posible existencia de Nessie. Una de las más populares es que podría ser un plesiosaurio que sobrevivió a la extinción. Sin embargo, esta teoría es ampliamente rechazada por la comunidad científica debido a la falta de evidencia sólida. Nessie ha influido en la cultura popular del Reino Unido y Escocia, apareciendo en películas, series de televisión, videojuegos y otros medios. Ha sido un símbolo importante para la economía local, atrayendo a turistas a la región. Yeti. El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, es una criatura bípeda misteriosa que se dice que habita en las montañas de Asia, especialmente en el Himalaya. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes y avistamientos del Yeti, pero su existencia aún no ha sido demostrada de manera concluyente.
A lo largo de los años, ha habido varios avistamientos informados del Yeti, pero la mayoría de ellos carecen de pruebas sólidas. En 1986, un excursionista tomó 2 fotografías de lo que creía que era un Yeti, pero más tarde se descubrió que se trataba de un error de percepción. En 2010, se informó sobre la captura de un animal que se pensaba que era un Yeti, pero finalmente se identificó como una civeta. La búsqueda del Yeti también ha involucrado investigaciones científicas, como el análisis de un dedo que se creía que pertenecía a un Yeti, pero se demostró que era humano. En 2011, el gobierno ruso organizó una conferencia sobre el Yeti en Siberia Occidental, donde algunos investigadores afirmaron tener pruebas indiscutibles de la existencia del Yeti, pero otros científicos cuestionaron la validez de estas afirmaciones y sospecharon de un posible engaño. Demonio de Dover. El demonio de Dover es una criatura que supuestamente fue avistada en Dover, Massachusetts, en abril de 1977. El avistamiento más notable involucró a William Bill Bartlett, de 17 años, quien afirmó haber visto una criatura con grandes ojos y dedos en forma de zarcillos en un muro de piedra roto. Otros adolescentes también informaron haber visto criaturas similares en diferentes lugares de la ciudad durante esa misma época. Los avistamientos generaron cierta controversia, con algunos sugiriendo que la criatura podría haber sido un potro o una cría de alce. El escéptico Joan Icke propuso que la criatura podría haber sido un búho nival, cuyo tamaño y plumaje podrían haberse confundido con la descripción de la criatura. La policía incluso insinuó que los avistamientos podrían haber sido un engaño relacionado con las vacaciones escolares. Mothman. El Mothman es una criatura humanoide que supuestamente fue avistada en el área de Point Pleasant, Virginia Occidental, desde el 15 de noviembre de 1966 hasta el 15 de diciembre de 1967. El primer informe periodístico de avistamiento se publicó en el Point Pleasant Register en noviembre de 1966. Los informes se difundieron rápidamente en la prensa nacional de Estados Unidos. Se cree que la leyenda del Mothman se originó a partir de avistamientos de aves como grullas grises o garzas que migraban por la zona. En la cultura popular, el Mothman tiene su propio festival anual en Point Pleasant, donde se celebran actividades relacionadas con la criatura. A lo largo de los años, ha habido debates sobre si los avistamientos del Mothman eran realmente de una criatura desconocida o si tenían explicaciones más racionales, como aves migratorias mal identificadas. Algunos creen que los avistamientos estuvieron influenciados por la cultura popular de la época, especialmente por la serie de televisión Batman. Batsquatch. El Batsquatch es un críptido volador que se dice que fue avistado cerca del monte St. Helens en la década de 1980. Su nombre es un acrónimo de murciélago y Sasquatch. Se describe como una criatura similar a un primate volador, con características que incluyen ojos amarillos, un hocico parecido al de un perro, pelaje azul, dientes afilados, patas de pájaro y alas coriáceas de murciélago que pueden extenderse hasta 15 metros. Se afirma que el Batsquatch tiene una altura de 9 pies y la capacidad de afectar los motores de los automóviles. En 1994, se informó un avistamiento en el condado de Pierce, Washington, donde un testigo afirmó que la criatura aterrizó frente a él mientras conducía su camioneta. El testigo describió al Batsquatch como una criatura similar a un humano con alas de murciélago y pelaje azul. Sin embargo, no se han vuelto a reportar avistamientos desde entonces, y algunos escépticos consideran que podría haber sido un engaño. En 2009, hubo un posible segundo avistamiento cerca del monte Shasta en California, donde varios excursionistas afirmaron haber presenciado una criatura enorme con alas coriáceas que salía volando de una grieta en la montaña. Inicialmente, se describió como una cabeza similar a la de un pterodáctilo, pero luego se comparó con un murciélago zorro volador. La autenticidad de estos avistamientos aún se cuestiona y no se ha demostrado la existencia del Batsquatch. Gusano de la muerte de Mongolia. El gusano de la muerte de Mongolia, conocido en mongol como Olgoi Korkoi, es una criatura que supuestamente habita en el desierto de Gobi, pero no existe evidencia que respalde esta creencia. La criatura llamó la atención occidental por primera vez a través del libro de Roy Chapman Andrews de 1926, On the Trail of Ancient Man, donde se describieron historias de segunda mano sobre el monstruo que se escucharon en una reunión de funcionarios mongoles.
El gusano de la muerte se describe como una criatura parecida a una salchicha de unos 60 centímetros de largo, sin cabeza ni patas, y extremadamente venenosa, capaz de causar la muerte instantánea con solo tocarla. Se cree que habita en las zonas más desoladas del desierto de Gobi, principalmente en las regiones arenosas más áridas del Gobi occidental o sur. Se dice que vive bajo tierra y rara vez sale a la superficie, creando ondas de arena en la superficie que permiten detectar su presencia. A pesar de las leyendas y relatos sobre esta criatura, no se ha encontrado evidencia sólida que confirme su existencia. Varias expediciones se han llevado a cabo en busca del gusano de la muerte, pero ninguna ha tenido éxito en su avistamiento o captura. Algunos expertos creen que los relatos sobre los poderes del gusano podrían ser apócrifos, y que los avistamientos reportados podrían involucrar una especie desconocida de lagarto gusano o anfisbena. Monstruo de Enfield. El monstruo de Enfield se refiere a una serie de informes sobre una criatura no identificada en la zona de Enfield, Illinois, Estados Unidos, en abril de 1973. Los informes atrajeron la atención de los medios de comunicación en ese momento, y algunas personas sugirieron que la criatura podría haber sido un simio salvaje o un canguro que se había escapado de algún lugar. Uno de los informes iniciales provino de Henry McDaniel, quien afirmó haber visto a una criatura con 3 patas, ojos rosados grandes y un cuerpo grisáceo de aproximadamente 4 pies y medio de altura en su propiedad. McDaniel disparó varios tiros a la criatura, que emitió un silbido similar al de un gato montés y huyó. Posteriormente, McDaniel continuó afirmando que esta criatura no era de este planeta. La cobertura mediática de estos informes llevó al arresto de 5 hombres que habían llegado a la zona para cazar a la criatura, lo que generó temores entre los residentes locales de que más cazadores de monstruos podrían poner en peligro a la comunidad. Un estudio de contagio social realizado por investigadores de la Western Illinois University en 1978 sugirió que la histeria colectiva y la exageración contribuyeron a la difusión de estos informes sobre el monstruo de Enfield. Se concluyó que solo había unos pocos informes de primera mano, pero que estos habían sido amplificados por la cobertura mediática y los chismes locales. En resumen, el caso del monstruo de Enfield se considera un ejemplo de cómo los rumores y la psicología de masas pueden influir en la creación de mitos y leyendas urbanas. El monstruo de Flatwoods. El monstruo de Flatwoods, también conocido como el monstruo del condado de Braxton o Braxie, es una entidad que se informó haber sido avistada en la ciudad de Flatwoods, en el condado de Braxton, Virginia Occidental, Estados Unidos, el 12 de septiembre de 1952, después de que un objeto brillante cruzara el cielo nocturno. Más de 50 años después, algunos investigadores sugieren que la luz que se vio era un meteorito y que la criatura avistada podría haber sido una lechuza posada en un árbol, cuyas sombras la hacían parecer un gran humanoide. El incidente comenzó cuando 2 hermanos, Edward y Fred May, junto con su amigo Tommy Bier, afirmaron haber visto un objeto brillante cruzar el cielo y aterrizar en la propiedad de un granjero local. Los niños contaron su historia a Kathleen May, quien los acompañó junto con otros niños locales y un guardia nacional para investigar. En la cima de una colina, vieron una luz roja parpadeante y, al iluminarla con una linterna, informaron haber visto una figura alta con una cara redonda y roja rodeada por una especie de capucha puntiaguda. Las descripciones de la criatura variaron, pero se la describió como una figura alta con una cara roja, ojos de color naranja verdoso, manos en forma de garras y un cuerpo oscuro o verde. Cuando la figura emitió un silbido y se acercó al grupo, provocó su huida. A lo largo de los años, la leyenda del monstruo de Flatwoods ha inspirado la cultura popular, apareciendo en videojuegos, programas de televisión y documentales. Globster. Un globster, también conocido como una gota, es una masa orgánica no identificada que aparece en la costa de un océano u otra masa de agua. Se diferencia de un cadáver varado normal por ser difícil de identificar, al menos para observadores no capacitados, y por generar controversia en cuanto a su identidad. El término globster fue acuñado por Ivan T. Sanderson en 1962 para describir un espécimen en Tasmania en 1960, que carecía de ojos visibles, cabeza definida y estructura ósea aparente. Muchos globsters inicialmente se asemejaban a pulpos gigantes, pero más tarde se descubrió que eran cadáveres en descomposición de ballenas o grandes tiburones. En algunos casos, las masas de grasa de ballena liberadas de cadáveres en descomposición también se han identificado como globsters.
Otros, inicialmente confundidos con plesiosaurios muertos, resultaron ser cadáveres en descomposición de tiburones peregrinos. Algunos lobsters han desconcertado a los científicos y siguen sin explicación. En ocasiones, estos especímenes se han examinado después de descomponerse demasiado, lo que ha llevado a especulaciones sobre nuevas especies. Sin embargo, en muchos casos, los análisis científicos posteriores han demostrado que estos lobsters son en realidad restos de ballenas u otros animales marinos conocidos. El Yount es una criatura sobrenatural que aparece en el folclore de muchas culturas. Se describe típicamente como un perro de gran tamaño, con pelaje negro o rojo, ojos de fuego y aliento pestilente. Los relatos de El Yount se remontan a la antigüedad. En la mitología griega, Cerberus era un perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del inframundo. En la mitología nórdica, Garm era un perro gigante que guardaba la entrada a Jotunheim, el reino de los gigantes. Los Yount se suelen asociar con el mal y la muerte. Se cree que pueden ser enviados por el diablo para atormentar a los vivos o para guiar a las almas de los muertos al infierno. Rana de Loveland. La rana de Loveland es una criatura legendaria del folclore de Oño, descrita como una rana humanoide con una altura aproximada de 4 pies, 1,2 m. La leyenda de la rana de Loveland ganó notoriedad en 1972 cuando un oficial de policía de Loveland afirmó haber visto a una criatura que coincidía con las descripciones de la rana. Un segundo oficial informó haber matado a la misma criatura algunas semanas después y la identificó como una iguana grande a la que le faltaba la cola. La leyenda de la rana de Loveland se originó en 1955 cuando se informó que un hombre de negocios o un viajante de comercio vio 3 figuras erguidas con aspecto de rana cerca de una carretera en Loveland, Ohio. En otras versiones de la historia, las criaturas fueron vistas bajo o sobre un puente mal iluminado, una de ellas sostenía una varita sobre su cabeza que disparaba chispas. La leyenda de la rana de Loveland ha inspirado obras de ficción, incluida una novela de ciencia ficción y un musical. En 2023, la rana de Loveland se convirtió en la mascota oficial de la ciudad de Loveland. Ogopogo. El Ogopogo es un monstruo lacustre del folclore canadiense que se cree habita en el lago Okanagan en Columbia Británica, Canadá. Ha sido descrito como una criatura serpentina con piel oscura, un cuerpo grande de hasta 50 pies de largo, y la capacidad de moverse a velocidades increíbles mediante ondulaciones verticales y una cola poderosa. La leyenda del Ogopogo se ha relacionado con mitos de las primeras naciones, que consideraban al Ogopogo, llamado Naitaka, como una entidad sobrenatural malévola con gran poder y malas intenciones. Naitaka exigía un sacrificio vivo para cruzar el lago con seguridad, y las tradiciones orales describen casos en los que Naitaka causaba tormentas feroces para ahogar a las víctimas. El nombre Ogopogo proviene de una canción de music hall inglesa que se escuchó por primera vez en 1924 en la ciudad de Vernon, Columbia Británica. Sin embargo, se ha sugerido que una forma diferente de la canción apareció en la provincia de Vancouver en 1912. El Ogopogo también ha sido referido como Ogi y las criaturas más pequeñas se llaman Ogopups. Monstruo Popelik. El monstruo Popelik, también conocido como el hombre cabra, es una criatura legendaria del folclore de Kentucky, Estados Unidos. Se dice que esta criatura mitad hombre, mitad cabra, y a veces mitad oveja, habita debajo de un puente de ferrocarril sobre el Popelik Creek, en el barrio de Fisherville de Louisville, Kentucky. La leyenda del monstruo Popelik ha generado numerosas historias urbanas sobre sus orígenes y métodos para atrapar a sus víctimas. Según algunas versiones de la leyenda, el monstruo Popelik utiliza hipnosis o imitación de voz para atraer a personas curiosas al puente de ferrocarril, donde enfrentan un destino fatal al ser arrollados por un tren que se aproxima. Otras historias afirman que el monstruo salta desde el puente para aterrizar en los techos de los autos que pasan por debajo. También hay relatos que describen ataques con un hacha manchada de sangre por parte de la criatura. Reptilianos. Los reptilianos o reptiles, son criaturas mitad humanas, mitad lagarto que aparecen en varias mitologías, desde el dios griego Bóreas hasta los dragones chinos. Incluso se menciona la serpiente del Génesis de la Biblia, a veces descrita con piernas, como un tipo de reptil. A lo largo de los años, ha habido múltiples afirmaciones de avistamientos de reptiles en diferentes lugares.
Uno de los primeros avistamientos ocurrió en 1955 en Loveland, Ohio, donde se informó sobre la rana de Loveland, una criatura con cuerpo humano y rasgos faciales de rana. Otro avistamiento se produjo en 1988 en el condado de Lee, SC, cuando un adolescente afirmó haber visto un hombre lagarto en un pantano, describiendo a la criatura como musculosa, de piel verde escamosa y con habilidades de adherencia en las manos. Los reptiles también están relacionados con teorías de conspiración, como la de David Icke, que afirma que numerosos líderes, incluyendo presidentes de Estados Unidos y la reina Isabel de Inglaterra, son en realidad reptiles que viven bajo tierra en túneles. Aunque esta teoría puede parecer increíble, ha ganado seguidores que creen en la existencia de una sociedad secreta de reptiles bajo la tierra. Yowie. El Yowie es una entidad folclórica australiana con raíces en la historia oral aborigen. Esta criatura, también conocida por otros nombres en diferentes regiones de Australia, se describe como una criatura peluda y parecida a un simio que se encuentra erguida, con alturas que van desde 2,1 metros, 6 pies 11 pulgadas, hasta 3,6 metros, 12 pies. El comportamiento del Yowie varía según las descripciones, y algunas personas lo consideran tímido, mientras que otros lo describen como violento o agresivo. El origen del nombre Yowie no está claro, pero podría haberse derivado de leyendas aborígenes sobre el Yahoo u otras fuentes, como las historias europeas de hombres salvajes peludos. A lo largo de la historia, ha habido numerosos informes de avistamientos de Yowies en varias partes de Australia, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Algunos de estos informes incluyen descripciones detalladas y, en ocasiones, evidencia fotográfica o de huellas. También hay investigadores, como Rex Gilroy y Tim de Yowie Man, que se han dedicado a estudiar y buscar pruebas de la existencia del Yowie. Sin embargo, algunos críticos argumentan que el Yowie no existe y que su popularidad se basa en malentendidos y confusiones con otras criaturas, como el Yahoo del siglo XIX. Estos críticos sugieren que la noción moderna del Yowie se originó en gran medida a partir de la interpretación errónea de un libro sobre el Bigfoot publicado en la década de 1970. Dragones. Un dragón es una criatura legendaria con características serpentinas o reptiles que aparece en los mitos de diversas culturas. Existen dos tradiciones culturales de dragones: el europeo y el chino. La palabra dragón proviene del griego dracon y se asocia con seres de gran tamaño y serpientes de agua. En el Nuevo Testamento, el diablo es descrito como un dragón rojo en el Apocalipsis. En la cultura islámica, tanto el dragón oriental como el occidental coexisten como genios. A lo largo de la historia, se han reportado avistamientos de dragones, aunque en muchos casos pueden ser malinterpretaciones de otros fenómenos. Algunos engaños famosos incluyen la presentación de un esqueleto de dinosaurio como un dragón volador llamado Smaug y la afirmación de un dragón en escabeche que resultó ser un truco publicitario. Además, existen informes sobre criaturas misteriosas que se asemejan a dragones, como una entidad en Gales descrita como un dragón serpentino con alas. Varias explicaciones se han propuesto para los mitos de los dragones, incluyendo la posible confusión con reptiles reales como los dragones de Komodo, la idea de escupir ácido en lugar de fuego, la identificación errónea de fósiles de dinosaurios y reptiles prehistóricos, así como la supervivencia de pterosaurios, reptiles voladores que se extinguieron hace millones de años. Hidra de Lerna. Es un monstruo acuático serpentino de la mitología griega y romana que vivía en el lago de Lerna en Argólida. Se la conoce por su venenoso aliento y sangre mortal. La hidra tenía múltiples cabezas, cuyo número varía según las fuentes, y tenía la capacidad de regenerar 2 o más cabezas por cada una que se le cortara. El mito de la hidra tiene variaciones en cuanto al número de cabezas y la capacidad de regeneración en diferentes fuentes y a lo largo del tiempo. La hidra también tiene paralelos en las antiguas religiones del Cercano Oriente. Después de vencer a la hidra, Heracles utilizó su sangre venenosa en flechas para derrotar a otros enemigos en sus trabajos posteriores. Hera, molesta por la muerte de la hidra, la convirtió en una constelación en el cielo nocturno, al igual que al cangrejo que envió para distraer a Heracles durante la batalla. La hidra de Lerna y su historia son temas recurrentes en la mitología y el arte griego y romano, y la criatura se ha convertido en una constelación en la astronomía. Uminzu. Es un Inkai, un espíritu o monstruo sobrenatural, del folclore japonés. Se trata de un espíritu marino que se dice que vive en el océano y hace zozobrar la nave de cualquier persona que se atreva a hablar con él.
El Umimuzu suele describirse como una figura grande y calva con una cara redonda y una boca grande. Suele llevar una túnica blanca o negra, y a veces se le representa con una barba. Según la leyenda, el Umimuzu aparece a los marineros en un día tranquilo. La figura emerge del agua y se acerca al barco. Los marineros, asustados, suelen intentar hablar con el Umimuzu, pero este suele responder con un rugido o un grito. El barco entonces se hunde, y los marineros mueren. El Umimuzu es un inca y muy popular en la cultura japonesa. Aparece en cuentos, leyendas, manga, anime y videojuegos. Skinwalker. Es un tipo de brujo dañino que tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal. El término nunca se usa para curanderos que hacen el bien. Los Skinwalkers se dice que suelen transformarse en lobos, coyotes, perros o cuervos. También se dice que pueden tomar la forma de personas, especialmente de miembros de la familia de sus víctimas. Se cree que los Skinwalkers son capaces de causar enfermedades, muerte y destrucción. También se dice que pueden robar ganado y secuestrar niños. Las personas que creen en los Skinwalkers suelen evitar los lugares donde se dice que habitan, como los bosques, los desiertos y las montañas. Fresno Nightcrawler. Es un críptido que se dice que habita en el área de Fresno, California. Se describe como una criatura humanoide con una forma similar a la de un gusano. Tiene una cabeza pequeña, un torso delgado y extremidades largas y delgadas. Sus ojos son grandes y negros, y su piel es de color gris o marrón. Las primeras apariciones del Fresno Nightcrawler se remontan a 2002. Un hombre llamado Mark Jones afirmó haber visto a la criatura cerca de su casa en Fresno. Jones tomó una foto de la criatura, que se publicó en varios medios de comunicación. En 2003, un hombre llamado Brian Hunt afirmó haber visto a la criatura cerca del Parque Nacional de Yosemite. Hunt también tomó una foto de la criatura, que fue examinada por un experto en criptozoología. El experto concluyó que la foto era genuina, pero no pudo identificar a la criatura. La naturaleza del Fresno Nightcrawler es desconocida. Algunos creen que es una criatura real, mientras que otros creen que es una ilusión o un engaño. Centauros. En la mitología griega, los centauros eran criaturas con la cabeza, los brazos y el torso de un humano y el cuerpo y las patas de un caballo. Se dice que eran criaturas salvajes y violentas, conocidas por su amor al vino y su afición a la lucha. Los centauros se originaron en la región del Monte Pelión, en Tesalia. Se dice que eran los hijos de Ixión, un rey mortal, y Néfele, una diosa de las nubes. Los centauros también se asociaron con la violencia y la locura. Se dice que eran propensos a la ira y a la destrucción. Enanos. Los enanos son criaturas mitológicas que aparecen en muchas culturas diferentes. Son generalmente descritos como seres pequeños y robustos, con barbas largas y pobladas. Los enanos son a menudo asociados con la minería, la herrería y la artesanía. Los enanos aparecen en la mitología de muchas culturas diferentes, incluyendo la nórdica, la celta y la germánica. En la mitología nórdica, los enanos son conocidos como Dvergar y son descritos como seres pequeños y robustos que viven en las montañas. Los enanos nórdicos son a menudo asociados con la minería, la herrería y la artesanía. Gárgolas. Son criaturas mitológicas que aparecen en muchas culturas diferentes. Son generalmente descritas como seres grotescos o monstruosos, a menudo con rasgos animales o demoníacos. Las gárgolas son a menudo asociadas con el mal y la destrucción. Las gárgolas aparecen en la mitología de muchas culturas diferentes, incluyendo la griega, la romana, la celta y la nórdica. En la mitología griega, las gárgolas eran conocidas como gorgonas y eran descritas como criaturas con serpientes en lugar de cabello y colmillos de jabalí. Las gorgonas eran a menudo asociadas con la muerte y la destrucción. En la mitología romana, las gárgolas eran conocidas como strix y eran descritas como criaturas con alas de pájaro y garras de águila. Las strix eran a menudo asociadas con la brujería y el mal. En la mitología celta, las gárgolas eran conocidas como Ancou y eran descritas como criaturas con la cabeza de un caballo y el cuerpo de un hombre. Los Ancou eran a menudo asociados con la muerte y el más allá. En la mitología nórdica, las gárgolas eran conocidas como Troll y eran descritas como criaturas grotescas y malvadas. Los Troll eran a menudo asociados con el mal y la destrucción. Gigantes. Los gigantes son criaturas mitológicas que aparecen en muchas culturas diferentes.
Son generalmente descritos como seres de gran tamaño y fuerza, a menudo con rasgos animales o monstruosos. Los gigantes son a menudo asociados con el mal y la destrucción. Los gigantes aparecen en la mitología de muchas culturas diferentes, incluyendo la griega, la romana, la celta y la nórdica. En la mitología griega, los gigantes eran conocidos como gigantes y eran descritos como hijos de Gea, la tierra. Los gigantes son una figura popular en la cultura popular. A menudo aparecen en películas, programas de televisión, libros y videojuegos. Golem. En el folclore judío, un golem es un ser artificial creado a partir de materia inanimada, generalmente barro o arcilla. El golem es creado por un rabino que recita un encantamiento especial, que le da vida al golem. Es a menudo representado como un gigante de fuerza y resistencia extraordinarias. Es obediente a su creador, pero también es susceptible a la influencia del mal. El origen del golem se remonta a la Edad Media. La primera referencia conocida al golem se encuentra en el Zohar, un texto cabalístico del siglo XIII. En el Zohar, el golem se describe como un ser creado por el primer hombre, Adán. En el siglo XVI, el golem se convirtió en una figura popular en el folclore judío. Slenderman. Es un personaje ficticio de terror que se originó como un creepypasta, un tipo de leyenda urbana que se propaga a través de Internet. El personaje se describe como un hombre alto y delgado, con brazos y piernas anormalmente largos, que se viste con un traje negro y una corbata. Su rostro es blanco y no tiene rasgos faciales, excepto dos puntos negros que representan sus ojos. Slenderman se asocia con la desaparición de niños y la ansiedad social. Se dice que acosa a sus víctimas, a menudo apareciendo en sus sueños o en sus fotos. Se dice que también puede causar alucinaciones y paranoia. Slenderman fue creado por Erik Knudsen, un usuario del foro de imágenes Something Awful. En 2009, Knudsen publicó dos imágenes en el foro, una de las cuales mostraba un hombre alto y delgado de pie en un bosque y la otra mostraba dos niños corriendo de un hombre con un traje negro. Knudsen acompañó las imágenes con una historia corta sobre un hombre que había desaparecido de su campamento de verano. Las imágenes de Knudsen se volvieron virales rápidamente y se convirtieron en un meme de Internet. Los usuarios comenzaron a crear sus propias historias y imágenes de Slenderman, y el personaje se convirtió en una figura popular en la cultura popular. Grifos. Son criaturas mitológicas que aparecen en muchas culturas diferentes. Son generalmente descritos como seres con la cabeza, las alas y las garras de un águila y el cuerpo y las patas de un león. Aparecen en la mitología de muchas culturas diferentes, incluyendo la griega, la romana, la celta y la nórdica. En la mitología griega, los grifos eran conocidos como grifos y eran descritos como guardianes de los tesoros. Los grifos eran a menudo asociados con la sabiduría y la protección. Krampus. Krampus es un demonio mitológico que aparece en el folclore de los países alpinos, incluidos Austria, Alemania, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Eslovenia y Suiza. Es un compañero del personaje de San Nicolás, y se cree que visita a los hogares la noche del 5 al 6 de diciembre, Krampusnacht, para castigar a los niños que se han portado mal. Krampus se describe como una criatura demoníaca con cuernos, patas de cabra, un cuerpo peludo y una larga lengua roja. A menudo lleva cadenas y campanas, y lleva una bolsa en la espalda para llevar a los niños malos. La historia de Krampus se remonta a la Edad Media. Se cree que originalmente era un dios pagano de la fertilidad y la naturaleza. Con la llegada del cristianismo, Krampus se convirtió en una figura demoníaca que representaba el lado oscuro de la Navidad. Leprechauns. Los leprechauns son criaturas mitológicas que aparecen en el folclore irlandés. Son generalmente descritos como hombres pequeños y rubios, con trajes verdes y gorros de trébol. Los leprechauns son conocidos por su habilidad para fabricar zapatos y su amor por el oro. Los leprechauns aparecen en la mitología irlandesa desde el siglo XVI. Se dice que viven en Irlanda, en el interior de rocas o árboles. Los leprechauns son conocidos por su habilidad para fabricar zapatos, y a menudo se les ve trabajando en sus talleres. Los leprechauns también son conocidos por su amor por el oro, y se dice que guardan ollas de oro al final del arco iris. No hay evidencia científica que apoye la existencia de los leprechauns. Sin embargo, los relatos de encuentros con leprechauns han sido reportados durante siglos. Reptiles marinos de Florida.
Son monstruos marinos avistados en las aguas de los Estados Unidos, Florida. No se sabe mucho sobre los reptiles marinos de Florida, pero se ha descrito que tienen cabezas de cocodrilo, 2 aletas y una cola larga en forma de tridente. Trolls. Según informes, en 1970, 2 finlandeses se encontraron con una criatura apodada el troll mientras esquiaban en Imjarvi. Esta criatura se describió como delgada, con nariz aguileña, orejas puntiagudas y llevaba un casco de metal en forma de cono. El troll es parte de la mitología escandinava y puede variar en su representación, desde gigantes diabólicos hasta seres más humanos de la naturaleza que viven bajo tierra o en montañas. Los trolls a veces se esconden en manantiales o ríos profundos si son del tipo de bosque, mientras que los trolls de montaña prefieren vivir en montículos o colinas. Uno de los avistamientos más famosos de trolls ocurrió en Imjarvi, Finlandia, en 1970. 2 hombres, un granjero y un guardabosques, se encontraron con una extraña niebla rojiza mientras esquiaban. Vieron un platillo volante salir de la niebla, que emitió un rayo de luz brillante y los dejó inconscientes. Al despertar, recordaron haber visto un ser parecido a un troll. Ambos sufrieron quemaduras solares y recibieron tratamiento médico debido a la exposición a la radiación. El guardabosques afirmó haber estado en una habitación extraña rodeada de extraterrestres, quienes le dijeron que le habían implantado un dispositivo en la cabeza para facilitar el contacto futuro. También adquirió nuevos poderes psíquicos como efecto secundario del implante. A pesar de su naturaleza mitológica, ha habido supuestos avistamientos modernos de trolls, con testigos afirmando haberlos visto flotando en el aire sin medios aparentes de vuelo, especialmente en climas lluviosos, y a menudo se encontraron botellas vacías de aceite de cocina en el lugar de los avistamientos. Unicornios. El unicornio es una criatura legendaria con un solo cuerno que ha sido representada en la literatura y el arte europeos durante más de 1000 años. A menudo se le muestra como un animal blanco, similar a un caballo o una cabra, con un cuerno largo y recto que sobresale de su frente. En la Edad Media y el Renacimiento, se le describía como un ser del bosque, un símbolo de pureza y gracia, y se creía que solo podía ser capturado por una virgen. Se decía que su cuerno tenía propiedades mágicas, como la capacidad de purificar el agua envenenada y curar enfermedades. El unicornio se ha representado de diversas maneras a lo largo de la historia, y su simbolismo ha variado desde la encarnación en la religión cristiana hasta representar el amor casto y el matrimonio fiel en el contexto secular. En la heráldica, el unicornio se ha utilizado como un símbolo de Escocia y es conocido por ser el enemigo natural del león, que es un símbolo de la realeza inglesa. Las monedas de oro conocidas como unicornio y medio unicornio se utilizaron en Escocia en los siglos XV y XVI. A lo largo de la historia, el unicornio ha sido un tema recurrente en el arte, la literatura y la cultura popular, y su misterio y simbolismo siguen siendo una parte importante de la mitología y la historia europeas. Vampiros. El vampiro es una criatura mítica que se alimenta de la esencia vital de los vivos, generalmente en forma de sangre. En el folclore europeo, los vampiros eran criaturas no muertas que visitaban a sus seres queridos y a menudo causaban travesuras o muertes en las comunidades en las que vivieron mientras estaban vivos. Se los describía como hinchados y de semblante rubicundo o oscuro, muy diferentes del vampiro pálido y demacrado de la literatura moderna. El término vampiro se popularizó en Europa occidental en el siglo XVIII después de una histeria colectiva en Europa sudoriental y oriental que resultó en casos de cadáveres estacados y personas acusadas de vampirismo. En la actualidad, el vampiro se considera principalmente una entidad ficticia, aunque las creencias en criaturas vampíricas similares persisten en algunas culturas. Las creencias populares en vampiros han sido atribuidas a la falta de comprensión de la descomposición del cuerpo después de la muerte y a la necesidad de explicar los misterios de la muerte en sociedades preindustriales. La figura moderna del vampiro carismático y sofisticado nació en 1819 con la publicación del Vampiro de John Polidori y se consolidó con la novela Drácula de Bram Stoker en 1897. Desde entonces, el vampiro se ha convertido en un personaje icónico en el género de terror, a menudo representado como un villano carismático y encantador. A pesar de que en la actualidad se considera al vampiro como una figura ficticia, aún existen sociedades de caza de vampiros, aunque en su mayoría se forman por razones sociales. En el pasado, ha habido casos de histeria colectiva y violencia relacionados con la creencia en vampiros, como en Malaui en 2002 y 2003.
Genios. Los genios, también conocidos como jinn, son criaturas invisibles presentes en las religiones preislámicas de Arabia y posteriormente en la cultura islámica. Al igual que los humanos, tienen libre albedrío y pueden ser creyentes, musulmanes, o incrédulos, kafir, dependiendo de si siguen la guía de Dios. Los genios no son inherentemente buenos ni malos y representan creencias paganas que se integraron en el Islam. Los genios son seres delgados y sutiles que pueden cambiar su forma de voluntad, prefiriendo la apariencia de serpientes pero pudiendo tomar la forma de escorpiones, lagartos o humanos. También se cree que pueden tener relaciones sexuales con humanos y tener descendencia. Si alguien los hiere, buscarán venganza o poseerán el cuerpo del agresor hasta que sean expulsados mediante un exorcismo. Estas criaturas no suelen interferir en los asuntos humanos y tienden a vivir en comunidades similares a las tribus de la Arabia preislámica. Los genios individuales a menudo se invocan a través de amuletos y talismanes para obtener protección o ayuda mágica. La brujería se asocia frecuentemente con los genios en el Medio Oriente, y los hechiceros pueden convocar a los genios para cumplir sus órdenes. Los genios también se consideran asistentes de los adivinos, ya que su esperanza de vida supera la de los humanos y pueden proporcionar información sobre el pasado y el presente.